compañeros, yo soy Clara de la Ejecutiva Nacional de ANEL y también de la Dirección de la Juventud del PSTU. Y quería hacer un saludo a los compañeros de Argentina, el encuentro del Viraje. Es muy importante que los compañeros estén se reorganizando también en Argentina, porque acá en Brasil hay un proceso de luchas, de movilizaciones muy fuerte desde junio del año pasado, de 2013. Hay una nueva situación de la lucha de clase, cuando la juventud en millares de millones fueron a las calles y tomaron todo el Brasil para cambiar la situación que nosotros estamos ahora. La juventud no hay perspectiva de futuro. La propaganda de PT, de Dilma, de Lula, no hay un futuro de calidad para la juventud, de condiciones de estudio, de trabajo. Trabajos son muy precarios, con salarios muy bajos, y es por eso que la juventud fue a las calles. Y nosotros no queremos tanto presupuesto para la FIFA, para los estadios, como es con el Mundial. Nosotros queremos la situación de la educación, de la salud, del transporte, de moradia, buena para los trabajadores de la juventud, con condiciones de vida dignas. Eso es que nosotros estamos luchando, porque con la situación del Mundial, las comunidades pobres de la periferia, de las favelas, de los morros, son excluídas de sus casas, de sus lares. Los jóvenes negros de la periferia son muertos por la policía con la represión, la criminalización de las luchas ha aumentado mucho. Y también hoy vivemos una situación que es una calidad muy importante para las luchas, que son las huelgas de los trabajadores. Huelgas muchas veces con rebeliones de bases de los trabajadores que con sus sindicatos burocráticos, pelegos, como chamamos acá en Brasil, superan sus direcciones y dicen, no son nuestras direcciones, nosotros tenemos la capacidad de nos organizar con democracia en la base, con autodeterminación de los trabajadores. Y eso es un proceso muy importante que ha avanzado mucho en la reorganización, no solo sindical, pero la reorganización política también. Entonces, la juventud, nuestro papel ahora es estar al lado de los trabajadores, no solo en Brasil, pero de los trabajadores a nivel mundial, porque sabemos que la situación revolucionaria en todo el mundo es muy importante para que avancemos en la libertación de la clase obrera, en la libertación de los trabajadores y del conjunto de la juventud. Por tanto, para nosotros es una alegría saber que ustedes están se organizando ahí en Argentina. Esperamos un buen encuentro y un saludo acá de Brasil, que estamos juntos.